En su sentido más amplio, se emplea para referirse al conocimiento en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización del proceso experimental y verificable. Por lo tanto, la verdad no se puede medir, no se puede verificar, sino por la conducta de quién fui y quién soy. Hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente con ustedes en Verdad detrás de la ciencia. A veces me cuesta, tengo que ser honesta, poder hablar de mí. Y llegué a la conclusión después de tantas llamadas que he tenido de compañeros que uno ya lo conocen y están cerca. Sé que no es fácil comprender quiénes somos realmente. Y ahí es donde radica el problema de la humanidad, porque no somos seres. Seres cuando ya a través de estos programas que yo espero, por lo menos es poner la semilla. Es lo que dice las escrituras, ¿no? La semilla, después se riega Apolo y luego el que está superior de nosotros dirige quién queda y quién no. Y así mismo es lo que va a pasar. Muchas veces uno se afana por obtener no sé cuántos seguidores, por tener tantas cosas y leí muy profundo donde la verdad es una sola y que yo me debo de contentar con uno que llegue. Porque cuando hay mayoría, son frecuencias bajas, donde todos somos un denominador común. No es que sea malo o bueno, no es porque yo quiero ser bajo, porque yo lo caminé. Si estoy aquí porque en otras vidas uno lo caminó. Yo lo caminé, no es que estoy sentada aquí porque sí. Y entender eso no se me fue fácil porque trae choque. Pero también eso se ve en las parejas. Esto va a tratar de que todos estamos metidos en un todo. Y hablar de adicciones, hablar del desierto, hablar de quién nos guía en nuestras vidas. Nos cuesta entender cuando nos han dicho que todos somos hijos de Dios y que cambiamos en este mundo por el mundo civil y falso. Ya nacemos en la oscuridad, con un karma de otras vidas. Aquí tuve que comprender que era karma. Karma son las cosas que en un pasado hicimos y al llegar aquí en el presente se manifiestan para trabajarlo, tratarlo y poder subir a niveles que va desde el infierno hasta la parte del despertar espiritual, que son 10 pasos. Todo eso yo no lo sabía. Pero hoy por hoy, al verme llegado ese conocimiento, no me queda más de otra que transmitirlo. Ahí donde viene la palabra transmítelo. Hablar del istmo, así comencé yo, porque es la base de todo. Mercantilismo, cristianismo, conductismo. Todas esas palabras que terminan en ismo es que están envueltas en la oscuridad. No es lo mismo cristiano, no es lo mismo perfección, que es la acción, yo. Pero el ismo trata de todo lo contrario. Y eso es donde estamos parados, en un ismo, en una oscuridad, creyendo que estamos bien. A mí me ha costado mucho, yo todas las noches leo lo mismo, porque no es fácil comprender que no somos lo que creemos que somos. Humanismo, yo juraba que esto es un humanismo, no, yo soy humano, tratando de pasar a niveles de superioridad. Voy a empezar con el libro. Acepté los consejos porque yo me pongo a leer este libro y no soy yo. Estoy muy clara, puesto que yo soy muy científica, ¿ok? Pero me tocó y me había descuidado, me dormí en los laureles. Pero aquí estoy nuevamente. Mi hermano pasó por un proceso, el compañero aquí, de verdad, increíble, ha estado siempre aquí, Carlito. Pero estamos aquí, vamos a terminar con lo que tenemos que hacer, porque no es porque queremos, es porque hay algo dentro que si te llega, el no pasarlo va a ser para mí la oscuridad. Tampoco crean que soy tan así, tan buena sentada, ¿no? Sí les recomiendo el libro, no lo había hecho énfasis,
Y sentí tristeza cuando las personas que estaban alrededor me dijeron, Yoli, pero tú no hablas del libro, que lo poco que nos dice es interesante. Y comprendí que sí, no hablaba de mí. Y yo tengo que empezar es por mí. Aquí el derecho del autor dice que tras de una lucha atravesando el desierto, así comienza. Para mí la palabra desierto lo pongo como la autora porque del desierto era la oscuridad que yo tuve que atravesar para poder conseguir la luz. No me quiero meter con las religiones porque todas las hemos caminado. Hay más de 6.000, cuidado si quedó corta, de religiones. Pero el maestro cuando termina hablando como maestro, como tú y como yo, como Carlito, porque cada quien tiene su arma en la mano para transmitir, es importante de poder estar claro de que el desierto nos lleva a la luz, pero un día a la vez, pero es un proceso, y esto habla la autora, en este caso soy yo. Y dice que fue una lucha dura, caí en una maleza de dudas, confusión y risa burlona, porque tuve que enfrentarme con mi interior, con mi alma, en un caminar, pero esto es como entra el libro, ¿no? ¿De qué se trata? Y en la introducción dice que me encuentro con mi propia voz. Yo un día estando en Venezuela, porque esto se comenzó en Venezuela y luego cuando yo vengo aquí, en lo del COVID, no sé qué año era, Carlos, ¿2000 qué? El COVID, 2016, 2019, 2020, que no pudimos salir, no he podido regresar a Venezuela. Creo que el propósito de cada uno está en el sitio donde está. Ahorita estoy, y me costó mucho, mucho poder recoger lo que yo había escrito en Venezuela. Entonces no he podido ir más a Venezuela, allá está todo, yo creo que ya perdido. Y tuve que volver a empezar y comenzar. Y me quejé, me quejaba y me quejaba que había dejado todo, pero me di cuenta de que eso tenía que pasar. Porque si me hubiera quedado con lo que escribí en Venezuela, que para mí era no era lo que el destino quería que se expresara a través de la ciencia. Yo hablo de la verdad detrás de la ciencia porque la ciencia es A más B igual a C. Un dolor de estómago, eso, tienes esto, esto y esto. Pero nunca llegué a pensar que la ciencia no abarcaba el origen de las cosas. Lo que veíamos o lo que vemos es el producto de, pero la causa inicial viene del mundo espiritual. Pero como es un mundo que está en oscuridad porque está atrapado, todas las cosas que hacemos, aunque sea summa cum laude, aunque sea lo mejor, es oscuridad, no es la verdad. Y me llevé un gran susto con mi persona por el ser profesional de la medicina, en el sentido de que toda enfermedad tiene un diagnóstico, todo diagnóstico tiene un mismo tratamiento, y fue cuando comencé a pensar, no yo creo que todo, repito, fue llevado espiritualmente, la lucha es espíritu versus espíritu, oscuridad, luz, esa es la cruz. No sé dónde salió que la mano derecha era de luz, cuando dice que habían dos ladrones. Entonces, ¿por qué se dice que el ladrón era del lado derecho, el Hijo de Dios y no el izquierdo? Eso significa que hay dos ladrones, dos personas, dos, tantas cosas de dos, pero uno es oscuridad, lo hace porque no le queda de otra, yo soy chévere, yo me llevo a todo el mundo por delante, no importa a quién yo le robe, el fin justifica los medios. Y ahí en la otra parte que se comunica, se hace las mismas cosas, las mismas acciones, pero hay un arrepentimiento genuino. Pero a simple vista, los dos nos vemos igual. Entonces, donde dice, por los frutos conoceremos el árbol. Entonces, ya ahí empecé a guiarme que sí ha habido un sentido de alerta, y de eso se trata este programa. A mí no se me fue fácil aceptar la voluntad de estar aquí,
pero también tuve muchos arrepentimientos porque cuando yo estaba en emergencia, sobre todo a las personas que venían con droga, sobre todo con el alcohol, que a Gandhi creo que lo matan justamente por la prohibición del alcohol, que presenta ese proceso, pero no es el líquido. Ya el proceso del istmo es la parte oscura del alcoholismo. Ambos huelen a alcohol, y eso pasa en todos, pero no todo el mundo presenta ese proceso. Y me tocó a mí caminarlo comenzando la carrera de medicina. A mí me costó mucho comprender por qué. Porque cuando yo llego en mi caminar al tercer o cuarto año, donde ya voy a las guardias, en la noche llegaba mucha gente intoxicada por alcohol y droga, muchísimo. Pero a mí me habían enseñado que es la parte médica, la ciencia, de que si uno colocaba un Benutret, un tratamiento, lo ponía ahí y listo, porque olía alcohol. O sea, todo el mundo igual. Y estando aquí en Estados Unidos, me llevo una sorpresa, porque una noche siento que me hablan y me dicen, pero no, pero lo sentí. Nos tildarán de loco, dicen por ahí, pero llegué a sentir, no, hay algo más. Debe haber algo más. Y fue cuando comienzo nuevamente a pensar. Y sale el libro. Hay una parte donde a mí me preguntan, voy a ir como por parte, en qué se involucra la familia. Porque ahora toda la culpable es la familia. El hijo toma droga, es mamá y papá. El tipo es mamá y papá. Todo es mamá y papá. Pero no es así. La familia juega en el papel de que crezca el humano, de llenar una población. Pero no es papá y mamá. Y lloré mucho cuando me dio la chance de repisar hace poco, porque me tocó ahora como que hay un despertar del espíritu y me di cuenta, no es así. Aquí yo pongo que a los 6 años de edad me sentí relegada por mi padre. Mi padre era italiano, era europeo, y la educación de Europa era que es el varón, sobre todo el primogénito. Y la mujer es completamente desplazada. Pero leyendo un poco de historia, también en Venezuela, en todas las partes, en la cultura de antes, la mujer ha sido desplazada. Desde las Indias era desplazada. O sea, y yo pensé, ¿por qué mi hermano? Entonces empecé a competir con mi hermano para poder tener el amor de mi papá. Fíjese cómo va la cuestión. O sea que todo depende de uno. Pasa que no lo sabíamos, siempre buscábamos un culpable. Y no fue así. Hoy por hoy, después de tantos años, he pedido perdón a mis padres por la ignorancia. Y ahí es donde viene Sócrates, que dice, yo solo sé que no sé nada. Y por eso también lo matan. ¿Por qué? Porque él sabía lo que nos enseña la humanidad, pero no el porqué de las cosas. Y yo en ese querer de ser igual que mi papá, para que mi mamá, porque mi mamá todo era mi papá, mi mamá era celotípica, 100%, era una cuestión, no existíamos, era una adoración y yo todavía eso lo veo. Y competía, mi mamá quería estar con mi papá, entonces yo también quería estar con mi papá. Y mi hermano varón luchaba porque él tampoco tenía la culpa. Entonces no es culpa de la familia, es culpa de lo que no sabíamos. Y hemos pasado buscando un culpable. Y yo empecé para llamar la atención, para que mi mamá se detestara, porque tampoco buscando a mi papá me paraba. Ahora comprendo que yo en esa búsqueda de buscar, lo que hice fue adoptar las costumbres de ellos, las culturas de ellos, porque es lo único que yo veía. Y entonces estoy haciendo otro trabajo muy profundo de que el problema es de generación, maldiciones, cosas mal dichas, mal hechas, que se repite de generación a generación buscando un culpable.
Y aquí yo escucho, persona de 18 años, yo bebo porque mi papá le pegó a mi mamá y se fue. Sí, eso es verdad, pero quien se copió esa cultura fui yo. Y una mentira repetida se hizo verdad. La sociedad mundial es adorable del alcohol, pero no todo el mundo tiene el proceso del istmo. ¿Ok? Yo puedo tener una amigdalitis, pero mi amigdalitis no puede ser igual al que está al lado que se murió por amigdalitis. Y qué raro, que un paciente se haya muerto de amigdalitis. Nos hacemos preguntas porque hay cosas que no entran. Y eso fue mi despertar, muy duro, cuando comprendí que muchos de los pacientes que me llegaron con procesos, sobre todo de alcoholismo, del alcohol, que olían alcohol, yo hice la misma conducta que me habían enseñado. Y hice daño, porque independientemente la ignorancia, el desconocimiento de la verdad, porque la razón es oscura, no me quita mi ignorancia. Ahí comprendí que la responsabilidad del mundo es personal. Ya basta de echar culpa. Es personal llevándolo en el aquí y el ahora. Porque es interesante, siempre hay un culpable, siempre hay un culpable y yo me desligo de una verdad por desconocimiento y por ignorancia. Y está escrito y está observado, pero no leemos, no sabemos, nos quedamos con lo que nos han enseñado, que yo vengo, ahora veo personas, con todo mi respeto, hoy habla fulanito de tal graduado en la Universidad de Oxford. Oye, eso, como que eso le va a dar más valor, porque vengo de una Universidad Central de Venezuela para aquel entonces, y yo me lo creía, yo soy ucebista. Pero yo me pude haber copiado. Si yo hablara. No es el sitio, no es lo que yo diga, no es lo que yo soy lo que va a cambiar. Es mi identidad de adentro, mi capacidad de haber tenido una transmutación que nadie habla. Por eso regresé con la literatura, de las cuales está en Amazon. Voy a tener que hablar con Amazon. Pero a mí lo que me interesa, que lo lean 1000 veces. Creo que mi teléfono está ahí mismo, ¿verdad, Carlos? Y llamen, porque lo que se está viendo no es fácil entre gobierno. Se supone que si la verdad es una sola, yo debiera estar unida con todos los políticos para buscar una unidad, no para estar dividida. En la casa no es porque el hijo mayor y entonces yo me voy con el otro. Un sistema dividido es un sistema destruido y eso está en la Escritura, en Marcos 3, pues. Que no es religión, el libro es una Biblia, es un libro. Pero tampoco es que porque lo lea lo voy a entender. Lleva su proceso. Yo ahorita lo que estoy es hablando de lo que a mí me costó para estar aquí. No lo venden fácil. Entonces, si la responsabilidad somos los padres, porque cada día nacen más chamos, porque cada día hay más abandono, hay más miseria, más desnutrición, pérdida de chamos, cada momento el teléfono, ¡pi! Se perdió, no, ¡pi! ¿Qué está pasando dentro de cada uno de nosotros que cada vez nos vamos más hacia el istmo, a la oscuridad? Yo llegó un momento en que yo no pude seguir compitiendo y también caigo en un colegio de monjas, donde a mi papá le pasó algo, después que venía pagando muy bien, cosas que suceden, que lo he visto aquí, cansada aquí, donde estoy, en Estados Unidos, y no es por meter, porque esos son estados, somos nosotros, volvemos a lo mismo. Y mi papá dejó de pagar 2 meses y la directora, después que me alababa y todo, me pasó un papelito que yo no podía entrar más a clase. Y yo decía, pero ella es religiosa. ¿Por qué tanta dureza, tanta cuestión? Entonces todo eso bonito que se veía cuando todo va bien, ya no era tan bien. Me sacaban del salón y todas mis compañeras me hicieron bullying. Yo empecé a detestar de una forma u otra porque mi papá no había pagado. Entonces, si antes yo quería como si mi papá, ya yo empecé a rechazar porque mi papá no estaba trabajando bien. Pero todo eso fue en mi mente. ¿Tú sabes lo que es saberlo ahorita y haber causado daño primeramente a mí?
Y segundo, las personas que me dieron lo poco, lo mucho, pero eso es lo que me tenían que dar. Y vuelvo al razonamiento de la mentira, de reconocer el desconocimiento de la verdad. Y por eso es verdad detrás de la ciencia. Y la verdad está dentro de mí. Y solo sé ahora. Pero alguien tiene que decir esto. Yo no me voy a ir a un programa a decir que yo vengo de la Universidad de X, de Estados Unidos, la más costosa. Porque yo no sé los profesores si son quienes son, porque el mundo interno no se conoce. Las grandes personas mafiosas de los libros pasados, de noche eran otra cosa. Mago de día y ladrón de noche, ¿no? De emociones y eso. No son los hechos los que nos van a hablar por nosotros del mundo materialista, es la esencia. Y para eso debe haber un cambio y eso es personal. Para terminar esa parte, no lo que se va a hablar, dice que estaba gestando un cambio de 180 grados. El cerebro es hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Son 90 y 90. Pero el que se desarrolla es el materialismo. La parte derecha no casi crece, pero en la parte del tallo hay una decusación. No baja así, derecha e izquierda. Después de la parte del tallo, que es una de las cosas más interesantes, lo que era el derecho pasa a la izquierda. Y entonces nunca hemos tratado ni con lo derecho ni a la izquierda. Está invertido. Y ahí es donde empieza la trampa de este mundo. Y siempre todo tiene su vía de llegada. Es interesante. Es interesante, yo de noche hablo. ¿Qué más puedo saber o despertar para poder empezar por mí? Por mí. Para poder entenderte a ti, yo tengo que empezar por mí. Entender que los problemas son todos míos. Mío. Ya basta de echar culpa a mamá y papá, hermano, hermanito, colegio. Cuando no se puede una cosa, pero eso ya habla de madurez emocional. Es de tratar de que las emociones, que es la parte oscura, se puedan y no depende de nosotros. Por eso yo con todo el amor estoy releyendo, como le dije a Carlos, y me he dado cuenta de ni que yo tampoco lo entendí el libro. ¿Entiende? Cuando lo hacía, no sé, de ser muy científica. Fíjense que en la página 23, empezandito, porque vamos ahí poco a poco, me avisa Carlos, dice que la mayoría de los científicos, yo no voy a mentir, consideran a la ciencia como su Dios. Yo vengo de fulanito y soy súper nada. Para ellos lo único que existe, ahí estoy involucrada en un pasado, en lo que se puede medir y probar. Pero el espíritu no se mide ni se prueba, pero es lo que nos producen los cambios. Entonces, quien produce los cambios de la transmutación es el mundo interno. Y no se necesita nada externo. Se va haciendo y realizando de otras vidas, sobre todo de atrás, que va desde cero hacia arriba. Mario Burge lo define, un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, y de lo que se deduce principios y leyes generales, imagínense, con los sentidos. Y el proceso de los sentidos es la trampa más grande, es el mundo físico, pero no el origen de las cosas. En su sentido más amplio, se emplea para referirse al conocimiento en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización del proceso experimental y verificable. Por lo tanto, la verdad no se puede medir, no se puede verificar, sino por la conducta de quién fui y quién soy. Y ya por allí, yo como científica, porque por algo fui científica, yo creo que yo ni lo escogí.
Para mí la verdad estaba mucho más allá de todos esos conceptos, filosofías, creencias y religiones. Trascendía todos esos argumentos, ideas y estaba muy lejos. Comenzó así de mis grandes crisis espirituales. ¿Dónde reside la verdad? ¿Se puede alcanzar la unidad? En medio de tantas maneras de pensar, cada quien piensa lo que quiere. ¿Por qué? Porque el libre albedrío es lo que mida la capacidad de cada quien. Y si yo lo que tengo es uno, pues eso es lo que voy a transmitir como verdad mi uno, mas no es la verdad. Entonces competimos con personas que es donde yo pienso así, tú piensas así, el otro piensa así. Entonces, los tres estamos mal o uno solo, está bien. Pero el pensamiento es individual, pero eso no marca que tú tengas la verdad. Es tu verdad, es mi verdad, mas no la verdad. Y anoche justamente abriendo las escrituras, hay un pasaje ya al final, creo que es también en Mateo o en Marcos, donde al final del maestro, cuando fue ladrón, vamos a empezar por todos, ya nadie vio que era tan así, ¿no? Muere como un ladrón con su cruz, con todo. Porque no es fácil entender en un mundo que existe algo de verdad cuando existe una lucha material. Y la lucha material abarca no solamente el dinero, todo lo que yo puedo tocar y palpar y ver y tener un dominio sobre esas cosas. Y los poderes dominan al inválido. Al inválido. En medio de tantas maneras de pensar, empecé a experimentar una profunda soledad. Solo viví. Yo llegué a un momento que no sabía. Por un lado, la medicina que yo tenía, sí, ayudaba a los que les tocaba, a los que, su problema era alcohol. Pero el otro que olía alcohol, yo no sabía cómo diferenciarlo, cuál era o no era. Ocasionalmente aceptaba una que otra invitación para socializar, era parte de la experiencia universitaria, aunque a decir verdad no era algo que disfrutaba. Y fíjese, me está haciendo señas, y en casi 30 minutos he podido decir algo que hay que tener aquí, comprender que mi verdad no es la verdad, a lo mejor, porque la verdad no cambia. Cuando se habla de la verdad, es una cosa, es una espada de doble filo y vamos a tener quien no diga que no, porque también existe el defender mis criterios. Y de allí cuando dice, busca la verdad y serás libre, o sea que tampoco se dejó, no se dejó ninguna verdad, búscala. Y en esa búsqueda, compañero, estamos aquí con todo el amor, dando lo que me llegó no buscado, porque no es fácil el estar sentado aquí, detener a Carlos con toda su paciencia, que ay, ¿no? Y comprender de que hay algo más detrás de la ciencia. Son 3 páginas que pude hablar y mire. Pero ya comprendiendo que no somos nada, que tenemos que avanzar, que hay algo más que nos experimenta, que es el mundo del espíritu, que la lucha es espíritu. Carl Jung, yo soy Jungiana Carl Jung, médico, como cosa rara, colega de Freud, pero nadie habla nada, sino lo que nos interesa y cómo lo entiende la ciencia. Y amo la ciencia porque gracias a eso puedo decir que está la otra cosa. Las dos cosas sirven, pero de acuerdo a donde yo estoy. De acuerdo de donde yo estoy. Entonces yo ahorita puedo trabajar en algo del espíritu. Y a medida que yo siga avanzando a través de ustedes y estar sentada aquí, que me permita desarrollar más que mi mundo espiritual, que es lo que está careciendo la humanidad para convertirnos en ser. Pero puedo asegurar que todos vamos a llegar. Pero hay que aprender a escuchar, que es un arte, no oír. Gracias, gracias, gracias. Espero que no me haya ido tanto de lado, porque si no me llama, mira, no viste eso. Y soy feliz de estar aquí. Al principio no me gustó porque no es fácil decir algo que va en contra, pero la verdad se deja dilucidar. Me tocó, no lo escogí.
Y si no lo hago, aunque ustedes no crean, paso las noches más difíciles. A veces el estar aquí es para yo poder descansar. Lo que se comienza en el espíritu se termina, más nada. Para mí ha sido un placer poder expresar lo que la espiritualidad me dejó como mensaje para dar. No ha sido fácil porque eso trae muchos problemas, muchas enemistades, pero es mi deber y lo hago con amor. Estoy aquí, lo repito 1000 veces para que no se me olvide, porque el amor cambia la humanidad, no hay otra. Y lo que se da con amor, hablamos tan fácil de amor, ¿verdad? Eso para el próximo tema, ¿qué te parece? Porque todo el mundo ama. Debe haber algo más, ¿verdad? Y sí estoy segura que lo hay porque amar es la máxima, eso está en el Evangelio de Juan. Solamente se ama si Él nos ama primero, o sea, tiene que haber un cambio. Pero si yo llego, no porque quise y estoy aquí diciéndoselo, porque todos vamos a llegar. Si no, no tendría sentido estar aquí. De verdad que es un placer. Gracias, gracias Carlito por estar. No sé ni lo que dije a pesar de tener el libro abierto, pero Amazon voy a tener que ir a pedirle la cuña. Y Verdad detrás de la ciencia habla de todo eso, que yo misma me quedé anoche increíblemente sorprendida. Dije, esa no fui yo, y estoy segura que yo fui un instrumento de escribir que no fui yo. De verdad que gracias, gracias. Verdad detrás de la ciencia.